Muy buenas, 6 horas. Ese fue el tiempo que Hillary Clinton pasó ayer declarando bajo juramento por el caso de Jeffrey Epstein. Pero lo que debía ser una diligencia judicial en Chappaqua, en Nueva York, terminó convirtiéndose en un verdadero circo político. Si esperaban una sesión tranquila, los que la esperaban se equivocaron, porque esto fue de una guerra de trincheras política. Hillary llegó al Centro de Artes Escénicas desafiante. Después de meses de pelear legalmente contra el representante James Comer, finalmente tuvo que sentarse frente a ese comité de supervisión de la Cámara. Su postura, desde el minuto 1, fue de ataque. En una declaración de apertura que ya circulaba entre la prensa, Clinton acusó a los republicanos de montar un teatro partidista diseñado no para buscar justicia para las víctimas de Epstein, sino para proteger a un partido, a un funcionario público específico, cuyo nombre seguro que lo van a reconocer, Donald Trump. Pero la verdadera bomba estalló apenas una hora después de empezar su declaración. Imaginen la escena, una sesión a puerta cerrada, sin cámaras, donde la confidencialidad es la regla de oro. De repente la sesión se detuvo en seco. Hillary se enteraba de que la representante republicana Lauren Boebert tomó una foto de ella dentro de la sala, donde se la veía con expresión cansada, y se la filtró inmediatamente al podcaster Benny Johnson para que la publicara. ¿Dónde? En redes sociales. Ojo a la fotografía y al tono de indignación. El caos fue total. Los abogados de Clinton enfurecieron, los demócratas acusaron a los republicanos de romper sus propias reglas y exigieron que si iban a filtrar fotos, entonces dejaran entrar a toda la prensa para que el público viera el proceso completo. El representante Robert García fue tajante. Dijo que los republicanos estaban más preocupados por conseguir un like en redes sociales que por la seriedad de la investigación. Y aquí llegó uno de los elementos fundamentales en un tono de, un aspecto de asombro o irónico, de qué hablaron durante esas 6 horas. Según los testigos, de poco o nada productivo. Hillary fue repetitiva. No conocía a Epstein, no conocía a Epstein, no conocía a Epstein, no conocía a Epstein, no volé en su avión, no estuve en su isla. Incluso tuvo que explicar que Ghislaine Maxwell fue a la boda de su hija Chelsea solo porque era la invitada de un invitado. Pero lo más surrealista vino después. Los legisladores republicanos empezaron a interrogarla sobre ovnis y sobre la desacreditada teoría del Pizzagate. Sí, en una investigación sobre una red de tráfico sexual real, terminaron preguntando sobre teorías de conspiración de Internet. Hillary respondió con frialdad: no estoy aquí para hablar de mis sentimientos, decía. Al salir, Clinton le dijo a los periodistas: no sé cuántas veces más tengo que decir que no lo conocía, pero esto es solo el principio del terremoto. El presidente Clinton tiene ahora previsto testificar. Será la primera vez en la historia que un exmandatario sea obligado a declarar contra su voluntad ante un comité del Congreso. La pregunta es, ¿veremos más filtraciones o finalmente saldrá algo a la luz sobre los archivos de Epstein? La política en Washington acaba de cruzar una nueva línea roja de consecuencias todavía difíciles de entender, de conocer, de saber en el medio plazo.